¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ni siquiera imaginaste que pudiera apuñalarte por la espalda, justo cuando más lo necesitabas? Eso le pasó a Lucía. Ella lo tenía todo: una mansión frente al mar, un matrimonio de 14 años con Julián, uno de los magnates tecnológicos más admirados del mundo, y una vida de apariencias perfecta. Pero detrás de cada sonrisa en las revistas, detrás de cada flash en las galas de caridad, había silencios. Silencios que gritaban más que cualquier escándalo. Lucía soportó años de ausencias, frialdad e ignoros. Y justo cuando pensaba que nada podía empeorar, Julián falleció de forma repentina en un supuesto ataque cardíaco. Y ahí fue cuando todo comenzó. Antes de continuar, suscríbete al canal para más historias como esta. Dale like si alguna vez viviste una traición disfrazada de amor. Y comenta abajo si alguna vez sentiste que te dieron la espalda. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la confianza, el poder y el verdadero valor de una mujer herida. Lucía se despertó el día del funeral sintiéndose más vacía que nunca. No lloró, no podía. Las lágrimas se le habían secado años atrás. Cada vez que esperaba despierta a Julián hasta la madrugada y él llegaba oliendo a perfume ajeno. Pero nadie sabía eso. La sociedad la veía como la esposa perfecta. Durante el velorio, apenas unas horas después de ver el ataúd sellado, Lucía recibió un mensaje. Nos vemos en el banco mañana. Recuerda que firmaste todo a mi nombre. Es hora de vivir lo que soñamos. Te amo. Era de Esteban, su amante, un joven ambicioso, apuesto y manipulador que llevaba 3 años siendo su escape secreto. Al día siguiente llegaron juntos al banco, Lucía con gafas oscuras e inseguridad en la mirada. Esteban con una sonrisa de quien ya se sentía rico. El gerente los hizo pasar a una sala privada. Lucía extendió los documentos, mas antes de que alguien dijera algo, el gerente los miró fijamente. Señora Lucía, hubo una actualización en el testamento esta misma semana. Su esposo dejó instrucciones específicas y ustedes deben ver esto. Abrió una carpeta. Dentro había un video. Julián desde una pantalla hablaba con calma. Si estás viendo esto es porque estás aquí con alguien que no eres tú sola y lo sabía. Te observé durante meses y decidí algo. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esteban tragó saliva. El 90% de mi fortuna será donado a una fundación de mujeres víctimas de engaños y violencia psicológica. El 10% restante será entregado solo si vienes sola. Sola, Lucía, porque sé que aún puedes reconstruirte. La pantalla se apagó. Esteban explotó. ¿Qué demonios es esto? El gerente lo miró firme. Señor, usted no tiene ningún poder aquí. Esteban salió enfurecido, gritando amenazas. Lucía se quedó. Lloró. Por primera vez, lloró de verdad. No por Julián, sino por sí misma, porque por fin alguien la había visto. No como esposa de, sino como mujer. En las semanas siguientes, Lucía rompió todo lazo con Esteban. Vendió la casa, renunció a los lujos y comenzó desde cero. Se formó como terapeuta emocional y usó el dinero restante para abrir un centro de apoyo a mujeres que, como ella, vivieron relaciones en silencio. Un día, mientras daba una charla, vio a una joven en la última fila llorando. Era igual a ella años atrás, y supo que todo tenía sentido, porque cuando la dignidad regresa, no hace ruido, solo sana, solo transforma. Esteban, por otro lado, fue arrestado meses después por fraude con otra mujer. El destino cobra sin que uno tenga que mover un dedo. Comenta abajo si tú también crees que el universo pone a cada quien en su lugar. Y recuerda, a veces quien más te juzga es quien menos te conoce. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta historia. Suscríbete para más relatos como este y nunca olvides, el silencio del humillado suele sonar más fuerte que los gritos del arrogante.
Lucía comenzó a entender que no había perdido una fortuna, sino que había recuperado algo infinitamente más valioso: su libertad. Durante años vivió bajo la sombra de un hombre que construía imperios tecnológicos mientras destruía silenciosamente el alma de su esposa. Ella había normalizado su tristeza, había hecho de la soledad su rutina y de la apariencia su escudo, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin miedo. Podía decidir sin pedir permiso, podía vivir sin fingir. Un día, sentada frente al mar, recordó una conversación antigua con Julián. El verdadero poder no está en cuánto tienes, sino en cuánto puedes renunciar sin perder tu esencia, le había dicho él en uno de sus raros momentos de lucidez. Y ahora entendía. Julián había muerto sabiendo que había fallado como esposo, pero también sabiendo que podía dejarle a Lucía algo más que dinero, una elección. Y eligió darle el empujón que ella nunca se atrevió a dar sola. La prensa, como era de esperarse, se abalanzó sobre la historia. Viuda del magnate tecnológico dona fortuna a mujeres vulnerables, decían los titulares. Pero Lucía no dio entrevistas, no buscaba aplausos. Su mayor recompensa era cada testimonio de una mujer que lograba salir de una relación tóxica gracias al centro que ella había fundado. Un día, mientras colocaba libros en una estantería, una niña pequeña se acercó y le dijo: «Mi mamá volvió a sonreír por tu culpa. Gracias». Ese fue el momento exacto en el que Lucía supo que ya no necesitaba nada más, porque había transformado su dolor en propósito. Lucía se convirtió en un símbolo silencioso de transformación. Ya no era la esposa decorativa del hombre más poderoso del sector tecnológico. Era una mujer que, tras haber sido olvidada por todos, incluso por sí misma, había decidido recordar quién era. Su centro de apoyo seguía creciendo, atendiendo a mujeres de todas las edades y clases sociales. Lo que comenzó como un acto de sobrevivencia se transformó en una revolución personal y, sin quererlo, también fue colectiva. En uno de los talleres, una de las nuevas voluntarias le confesó algo entre lágrimas: «Yo era una de las mujeres que tu esposo ayudó en secreto. Él donaba dinero de forma anónima, pero ahora entiendo que su última donación fue su mayor acto de redención: ayudarte a ti a encontrar tu voz». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si Julián, a pesar de todo, había sido consciente del daño causado? ¿Y si aquella última jugada en el testamento fue su forma de pedir perdón? No lo sabría nunca con certeza. Pero eligió creer en esa posibilidad, porque incluso los villanos pueden tener un momento de humanidad antes del final. Una tarde, mientras caminaba por la playa que antes observaba desde la ventana de su antigua mansión, una mujer la detuvo. «¿Eres tú la mujer del video del banco?». Lucía asintió con una media sonrisa. «Gracias», dijo la mujer. «No sabes cuántas, como yo, entendimos que hay vida después del dolor». Lucía no respondió, solo apretó la mano de aquella desconocida y siguió caminando con pasos firmes. Ya no necesitaba justificaciones. Su historia había encontrado su sentido y ahora pertenecía al mundo, porque cuando una mujer se reconstruye, no solo se salva a sí misma, también abre camino para que otras lo hagan. ¿Y tú, alguna vez sentiste que te rompieron en 1000 pedazos, pero al reconstruirte descubriste una versión más fuerte de ti? Comenta aquí abajo, dale like si esta historia te tocó el alma y suscríbete para no perderte más relatos que sanan. Recuerda, a veces, cuando crees que todo terminó, es apenas el comienzo de quien siempre estuviste destinada a ser. Con los años, el nombre de Lucía dejó de estar vinculado al escándalo bancario y al marido millonario. Ahora era reconocida como autora,
conferencista y fundadora de una de las redes más respetadas de ayuda emocional para mujeres en toda Hispanoamérica. Su primer libro, titulado Renacer en Silencio, se convirtió en un éxito inesperado. No por la fama de su pasado, sino por la verdad cruda que había en cada página. No hablaba desde el resentimiento, sino desde la reconstrucción. No culpaba a nadie, solo contaba cómo fue volver a mirar su reflejo y no sentir vergüenza, miedo o vacío. En una conferencia en Medellín, un joven se le acercó con los ojos llenos de admiración. Mi madre escuchó su historia en YouTube. Ella sufría en silencio. Hoy trabaja con mujeres en nuestra comunidad. Usted no solo cambió su vida, cambió la mía también. Lucía sonrió con humildad. Aprendió que el impacto verdadero no se mide en vistas, sino en vidas tocadas. Estaba lejos de la mujer que un día caminó hacia un banco aferrada al brazo de un amante, buscando dinero, y encontró verdad. Cada mañana escribía una frase distinta en la pizarra de su oficina. Ese día escribió: no te pido que seas fuerte, solo que no te abandones. Porque ella también se había abandonado durante años, pensando que era normal vivir con alguien que no la miraba, que no la escuchaba, que no la valoraba, pensando que el silencio era amor y la costumbre era lealtad, hasta que la vida le gritó con fuerza que no. Y ahora, cada mujer que entraba por las puertas de su centro recibía un abrazo real, una mirada sin juicio y una promesa: aquí no estás sola. Porque Lucía entendió que no todos los tesoros están en una cuenta bancaria. Algunos están escondidos dentro de nosotros, esperando que alguien o algo nos recuerde que existen. Antes de cerrar esta historia, piensa: ¿cuántas veces te conformaste con menos por miedo a empezar de nuevo? ¿Y si el verdadero comienzo viene justo después de lo que más duele? Comenta abajo tu experiencia. Dale like si alguna vez te reconstruiste desde los pedazos. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza y suscríbete para no perder las próximas. Porque a veces lo que parecía una traición era solo el primer paso hacia tu libertad. Lucía, ya convertida en una figura admirada por miles, seguía enfrentando sus propias sombras en silencio. La fama no borra el dolor, solo lo hace más silencioso. Una noche, sola en su casa modesta pero llena de paz, encontró una caja olvidada entre papeles antiguos. Dentro, un cuaderno de notas de Julián, escrito años antes de morir. Entre fórmulas, esquemas tecnológicos y diseños, había páginas que no esperaría encontrar. Reflexiones, dolor, arrepentimiento. Me volví un dios para el mundo, pero un desconocido para la mujer que dormía a mi lado. Decía una de las frases: si pudiera volver atrás, dejaría las cifras por una cena contigo sin mirar el reloj. Lucía no lloró, pero algo en su pecho se desarmó. Fue entonces que comprendió que el testamento no había sido un castigo, sino un acto de amor tardío. De esos que no se gritan, pero cambian el destino de quien los recibe. Guardó el cuaderno sin rencor, como quien acepta que no todo final necesita una explicación. Poco después, el centro que había fundado recibió un reconocimiento internacional. La invitaron a hablar en una cumbre sobre liderazgo femenino en París. Lucía viajó sola. Caminó por las calles como una mujer distinta. Ya no cargaba ni culpa, ni miedo, ni necesidad de validación. En su discurso final dijo: las cicatrices no son vergüenza, son evidencia de que sobreviviste, y más que eso, de que te reinventaste. El auditorio aplaudió de pie. No por el título que llevaba, sino por la historia que encarnaba. En el aeropuerto de regreso, una joven la reconoció. ¿Eres la mujer del video del banco? Lucía sonrió. Era, ahora soy mucho más. La chica se emocionó. Gracias por no quedarte callada. Lucía respondió con calma. Me callé muchos años. Ahora hablo por las que aún no pueden.
El vuelo de regreso a casa fue tranquilo, pero en el corazón de Lucía aún latía una pregunta sin resolver. Al llegar, encontrou uma carta certificada embaixo da porta, com carimbo de um antigo escritório jurídico de Julián. Era raro receber algo assim tantos anos depois. Sentou-se, respirou fundo e abriu. A carta era datada 2 semanas antes da morte dele e dizia: Lucía, sei que talvez você nunca perdoe o homem que fui, e eu entendo, mas não quero partir deste mundo sem ao menos tentar mostrar que, mesmo em silêncio, eu te observava. Vi o que você suportou. Vi quando seus olhos deixaram de brilhar e percebi que seu riso mais verdadeiro nunca foi comigo. Por isso deixei este plano, porque já não fazia sentido continuar enganando você. Nem a mim mesmo. O verdadeiro herdeiro da minha fortuna não é um nome no testamento, é o propósito que você vai encontrar. E se está lendo isso, é porque encontrou. Vá mais longe, mais do que eu fui. Mais do que eu mereci. Julián. Lucía ficou imóvel. Não sentiu dor. Sentiu alívio. Aquela carta era o ponto final que faltava. A última peça do quebra-cabeça. Não precisava mais entender o porquê das traições, das ausências, da frieza. Agora compreendia. Julián sabia de tudo. E seu silêncio nos últimos meses não foi covardia, foi rendição. Na semana seguinte, Lucía lançou um novo projeto, uma bolsa de estudos para mulheres que abandonaram suas carreiras por relacionamentos abusivos. E o nome do programa? Fundação Julián, porque ela decidiu que o legado dele não seria uma herança de culpa, mas de transformação. No encerramento do evento inaugural, Lucía se dirigiu ao público com uma última frase. Cuando el amor no te salva, al menos que te despierte, y si no lo hace, que al menos no te destruya, pero si te destruye, que sea solo para que puedas renacer más fuerte. Ela desceu do palco em silêncio. Os aplausos foram apenas um eco, porque a verdadeira vitória não estava ali. Estava em cada mulher que agora olhava para frente com olhos de esperança. Dale like si alguna vez sentiste que te reconstruiste desde el vacío. Comparte este video con quien necesita recordar su fuerza. Comenta abajo si crees que incluso los errores pueden convertirse en luz. Y suscríbete al canal para más historias que te tocan el alma. Porque a veces, quien más te rompe, también te empuja a volver a nacer.